Hola amigos de Casa de Restauración y toda la familia que me escucha y que me sigue. Estoy feliz de poder conectarme contigo en este día una vez más, sobre todo en este nuevo proyecto, una nueva serie que acabamos de iniciar hablando de los resultados del abuso, de los tantos pasos sobre el abuso físico, emocional y espiritual que podemos haber atravesado o estar atravesando. Una vez más, yo soy la pastora Cesarina Che. Casa de Restauración en el Bronx, en el área de Soundview, está con sus brazos abiertos esperándote para brindarte instrumentos que te ayuden a sanar. Y es exactamente eso lo que queremos hacer en esta nueva serie. Vamos a hablar de todo aquello que empieza a surgir en nuestra vida como producto del abuso. Cuando me puse a pensar en eso, en mi vida en particular, había una gran pregunta, habían dos preguntas, pero la más grande que me acompañó casi toda mi vida era: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y cuando no conocía a Dios, entonces ese por qué a mí era gigantesco. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi vida es diferente a la de los demás? ¿Por qué otros experimentan cosas que yo no estoy experimentando? ¿Por qué otros pueden reír con tal libertad? ¿Por qué otros no tienen que vivir bajo temor? ¿Qué pasa en sus casas cuando las puertas se cierran? Y yo quiero hablar de eso, porque yo sé que hay muchos amigos que están ahí, muchos oyentes que están ahí, ya sea que tu vida sea una vida nueva en Cristo Jesús o no. La pregunta siempre es la misma. Es un común denominador de todo aquel que ha sufrido abuso en cualquier ángulo. Se llama: ¿por qué a mí? Y mientras nos hacemos esa pregunta, es la oportunidad perfecta para que el enemigo empiece a rediseñar tu identidad, a engañarte con mentiras, a decir que tú eres quien no eres realmente, a robarse tu autoestima, tu seguridad, a llenarte de temores, de sinsabores, de tristeza. En mi caso, a mis 8 años, pero en la vida de muchos, inclusive más temprano. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocaron estos hermanos, esta mamá, este lugar donde vivo, el lugar donde nací? Pero la palabra establece que todo aquello es parte del diseño perfecto de Dios. Entonces el Señor diseñó el lugar donde íbamos a llegar, de donde íbamos a nacer. Pero, ¿qué pasa cuando somos insertados en una familia donde por generaciones se le ha fallado a Dios? Donde el pecado tiene autoridad, donde Satanás tiene una legalidad, que significa un poder legal sobre esa vida, la tuya, la de tu hermano, la de tu primo, la de algún miembro de la familia o la de algunos miembros de la familia. Y él empieza esa batalla, el plan de Dios, pero la legalidad del enemigo. Y él sabe que si él puede usar sus artimañas para engañarte y dañarte en tus primeros años, tú tienes una gran posibilidad de no alcanzar el proyecto que Dios tiene para ti. Es posible que tú traigas cargas tan pesadas de tu infancia que cuando entres a la adultez o a la adolescencia ya tú vengas tan marcado que te cueste mucho reconocer el amor de Dios. Entonces él empieza a trabajar bien tempranito. Él va moviendo fichas para que esas fichas empiecen a jugar un papel trascendental, lastimándote, haciendo daño. En una familia donde no se le ha servido al Señor, Él va a levantar a quien tenga puertas abiertas, quien tenga ventanas abiertas, quien se deje usar de un demonio cualquiera para lastimarte. En el caso del abuso va a usar tus vecinos, tus tíos, amigos de la familia y muchas veces tu misma familia, que fue mi caso. Así es que yo quiero leer para que podamos ir apoyando lo que estamos hablando en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que es un Dios piadoso, un Dios misericordioso, un Dios bueno, que no importa todo lo que tú hayas pasado, está esperando la oportunidad de trabajar contigo, de venir sanando esas heridas, de venir a darte a entender, a darte un mayor entendimiento del por qué te sucedió esto a ti y cómo esto puede ser una herramienta para sanidad para otros. Pero el versículo 7 del capítulo 34 del libro de Éxodos establece esto: que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué significa todo esto? Significa que hay una legalidad hasta la cuarta generación pasada de nuestras vidas. Así es que si mi bisabuelo o mi tatarabuelo abrió aquellas puertas de iniquidad en su vida y luego las repitió mi abuelo, a lo mejor, entonces ese enemigo tiene una autoridad legal para venir a mí. ¿Por qué? Porque nuestras familias y sus familias no son familias que vienen generación tras generación sirviendo al Señor. Es gente que no está sanada y tiene muchas ventanas abiertas, tiene todas las oportunidades de que Satanás use su vida para lastimar a los demás. Y en ese sentido, en general, aquellos asesinos en serie, aquella gente que roba, diversidad de cosas vienen por un problema generacional. Pero volviendo a lo nuestro, cuando tú te haces esa pregunta, ¿por qué a mí? Viene acompañada de muchos sentimientos encontrados. Entra la tristeza. A tu corta edad puede ser que tú cuestionaras si verdaderamente habían vínculos reales familiares con miembros de tu familia que te pudieran estar abusando. En muchas ocasiones quisiéramos intercambiar nuestra vida con la vida de nuestros compañeros de escuela, porque ellos tienen la oportunidad de reír libremente, de jugar, mientras nosotros estamos atemorizados del momento que nos toque llegar a casa. O a lo mejor cuando estamos en casa y vemos que nuestros padres se ausentan y empezamos a sudar de temor, no entendiendo qué va a pasar cuando se cierren las puertas, qué va a pasar cuando mi mamá se vaya a trabajar, qué va a pasar cuando mi papá se ausente. Indiscutiblemente hay una cantidad de factores que influyen en que ese temor, esa tristeza vaya creciendo, esa falta de autoestima vaya creciendo y que el enemigo vaya tomando mucho más terreno del que tenía de manera original. Va distorsionando y entonces casi siempre empezamos a sentirnos responsables. Nos sentimos culpables. Yo habré hecho algo para provocar esto. O a lo mejor soy yo. Hay algo en mí. Yo recuerdo que por muchos años yo pensé que había algo equivocado con mi vida, que la culpa era mía y que había algo que generaba y ocasionaba que otra persona me quisiera abusar. Y yo me sentí, yo a mis 12 años decía y llegué a escribir que yo estaba enferma, que la enfermedad era mía, que había algo erróneo conmigo, que a lo mejor yo con la mirada, con las actitudes, yo provocaba esto en otros. ¡Qué mentira! Mira cómo Satanás fue tan astuto que fue poniendo una mentira pequeña, haciéndome responsable del mal que otro me causaba, que luego empezó a aparecer una verdad. Yo no puedo asumir la responsabilidad por el mal que otro ha causado. Así es que la otra gran pregunta en medio de ese caos es, ¿y dónde estaba Dios? No sé si tú te familiarizas conmigo con eso. Creo que esa es la pregunta de todos cuando llegamos al Señor. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cómo es que Dios no me protegió? Que Él siempre estuvo contigo, siempre estuvo ahí.
Cada lágrima que tú derramaste, Él recogía con sus manos y la secaba de tu rostro, y nunca te dejó y nunca te abandonó. Y todo dolor que te pudo haber causado, lo que hayas vivido, fue también el dolor de Él. Su palabra establece que en ningún lugar en esta tierra estaríamos sin su compañía, que no hay un solo segundo ni ninguna circunstancia que puede separarnos de su gran amor. Así es que nos lo preguntamos muchas veces porque no hemos podido ver o sentir su abrazo mientras llorábamos y mientras a lo mejor nos escondíamos o corríamos o quedábamos devastados después de ciertas situaciones. Pero ahí estaba su mano amorosa, no solo consolándonos, sino haciéndonos entender que en algún punto iba a haber sanidad. Y este es el motivo por el cual estamos hablando de esto, que tanto se esconde, que tanto se quiere disimular, que es como un secreto a voces. Lamentablemente, en este siglo todavía hablamos de esto como si fuera un pecado. Creemos que otros nos van a ver de manera diferente porque pasamos por esta experiencia, porque estamos diciendo públicamente, a mí me pasó. Otros quieren mirarnos con un ojo de lástima, de que, ay, pobrecito, pobrecita. La verdad es que no hay nada de qué avergonzarse, y tenemos una herramienta que hoy me permite estar hablando a tu corazón, estar hablando a tu vida y decirte, hay una vida abundante que Cristo ha prometido, hay salud en Él, hay libertad en Él, hay una oportunidad de usar la herramienta del dolor para la sanidad de otros. Yo quiero ser el puente que te lleve al sanador. Yo quiero ser aquella persona que lloró, que sufrió, que vivió esa experiencia para decirte a ti, hay formas de sanar, hay formas de perdonar, hay forma de vivir de manera abundante en Cristo, entendiendo que todo lo que Él permitió tenía una razón. Así es que, ¿quién controla el corazón en la iniquidad del hombre? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que Dios no tienta a nadie, sino que el hombre es tentado de su propia iniquidad. Así es que si esa iniquidad era un fuerte en tu familia, esa iniquidad se manifiesta porque quiere seguir enganchando a cada miembro de la familia generaciones tras generaciones tras generaciones. Y aquí en el libro de Juan capítulo 9, versículo 2, el versículo 1 dice, y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y un hombre ciego no podía mantener a su familia, no podía ser productivo, no podía ejercer ninguna función en esos tiempos, y se consideraba maldición. Tener un ciego en casa era una familia maldita, había una maldición en su casa. Y los discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Y entonces él le dice, él le responde, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces yo me hice muchas veces esa pregunta, ¿por qué esto me está pasando a mí? Bueno, ¿de quién es la culpa? Siempre andamos buscando un culpable. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es responsable por esto? Esto pasará en casa de mis amigas también. Y qué temor de no abrirte, de no dejar ver realmente tus emociones delante de los demás. Pero Jesús está diciendo aquí que no necesariamente toda tu generación necesita liberación, que hay una oportunidad, o mejor dicho, la palabra correcta sería que Dios está haciendo de esta situación una oportunidad para que seamos la conexión con Él, para que nosotros por nuestra vivencia podamos hablar con autoridad a otros que hoy están pasando por lo mismo, que a lo mejor tienes años sentado en la banca de la iglesia y como no has podido hablar de eso con libertad, estás sirviendo al Señor y todavía te quedan cadenas. Y todavía te queda tristeza y todavía hay inseguridad y sobre todo el temor se manifiesta.
Y cuando alguien da un portazo, o cuando estás en plena oscuridad, o cuando te quedas a solas con alguien, el corazón empieza a palpitar rápidamente porque aún quedan rasgos de ese abuso. Y entonces Dios está diciéndote, no puedes terminar tus días así. No hay forma de que me sirvas plenamente si no eres libre. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que mora en ti, quiere que le des total autoridad para sanar cada aspecto del abuso. Desde la palabra persuasiva, desde la mentira que dice el abusador, de la artimaña que el abusador utiliza para amedrentarte a que no se lo digas a nadie, de cómo a través de los años todavía escuchas esa voz como que hace eco y quieres hablarlo y algo te tapa la boca. Es necesario que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Es necesario que el verdadero libertador, el que vino a romper los barrotes en nuestra alma, entre a tu corazón en todos los aspectos y que no sigamos disimulando que estamos bien cuando traemos una historia de abuso inconclusa. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, aquí no pecó nadie, aquí yo permití que este hombre naciera ciego en esta familia porque me voy a glorificar. Yo no sé si mi descendencia, que desconozco, si arrastraban iniquidad de abuso y de pecados sexuales, pero en mi caso, ya una vez en Jesús no me interesa quién pecó. Yo he pedido perdón por mis generaciones pasadas. Ahora lo que importa es que mi dolor hoy sea un puente para tu libertad. Que mis lágrimas sean las últimas para alguien que hoy llora y llora y llora porque no puede entender cómo le está sucediendo esto. ¿Por qué sucedía esto? Sucede en muchos hogares donde no glorifican a Dios, donde Dios no es el centro, donde Él no es la cabeza, donde Él no es el norte de ellos, donde Él no dirige sus vidas. Satanás hace como quiera. Él tiene el permiso de usar esas vidas como si fueran títeres. ¿Para qué? Para que el mal se multiplique. Y el mal de los padres vendrá a los hijos y de los hijos a los hijos. Así como en Dios viene la bendición a los padres y a los hijos de sus hijos. Pero Él dice, si yo los daño temprano, si yo los marco, si yo le pongo cadenas tan pesadas que apenas puedan caminar, yo les voy a empezar a robar sus sueños, a robar su identidad. Ellos no van a saber a dónde ir. Ellos se van a sentir culpables, sucios, avergonzados. Ellos van a tener tal ira para con todos, para con todo, que van a ser personas infelices. Yo voy a robar su propósito. Y muchos quieren ir con una bandera por el mundo diciendo, heme aquí, este soy yo. No sabiendo que son el producto de una gran mentira. Porque lo único que el Padre diseñó fueron hijos libres, hijos sanos, hijos fuertes, hijos con propósito, hijos amados que Él quiere usar. Así que si tú estás ahí y te sientes identificado con lo que yo estoy hablando en esta tarde, yo quiero que tú sepas que hay una oportunidad grande de sanar y que no podemos conformarnos con haberlo dicho un día y con tenerlo guardado debajo del colchón, debajo de la cama o en el mejor de los closets o en una de esas cajas llenas de polvo en el sótano. Es necesario que tú seas libre y que tú puedas hablar abiertamente sin que esto te cause dolor. No siempre fue así para mí. Muchas veces empezaba a pensarlo y ya el nudo estaba en mi garganta. Yo, a causa del abuso, tuve una vida promiscua, una vida desordenada y podríamos decir que en mi adultez, matrimonios fracasados, divorcio, y me avergonzaban muchas cosas cuando vine a Cristo, porque tenemos la tendencia de ver la vida ordenada de los demás, porque nunca sabemos qué pasa detrás de la puerta de la casa de cada quien.
Y entonces vemos esas familias tan lindas, tan felices, tan organizadas en la iglesia, levantan la mano, aleluya, y tú dices, yo quiero eso, yo quiero esa casa, yo quiero esa familia, yo quisiera esos hijos, yo quisiera ese esposo, yo quisiera eso. Pero nosotros no sabemos qué pasa cuando la puerta se cierra. Mi hogar se veía el hogar más ejemplar del mundo y nadie se podría imaginar lo que sucedía cuando se cerraba la puerta. Así mismo pasa cuando venimos a Dios y empezamos a imaginar que todas las familias cristianas que conocemos son perfectas y no hay tal cosa. No hay tal familia perfecta. Hay un Dios perfecto. Hay un Jesús que quiere venir a ti para sanarte. No para que tú te creas perfecto, sino para que cada una de tus huellas sea suficiente para que otro pueda caminar en libertad y sanidad. Y no fue hasta el momento en que Dios empezó a hablarme directamente de esto, y lo hizo a través del Salmo 139, que yo empecé a entender que Él ya lo sabía, que a Él le había dolido tanto como a mí, pero que todo este dolor no era en vano y tenía una razón de ser. Que tú puedas escuchar este mensaje, eres parte de aquellos que desde antes Dios sabía que iba a ser así, que desde antes Dios convocó para que a través de mi vivencia tú recibas la herramienta correcta para sanar, la herramienta correcta para levantarte. No te conformes un segundo más con entender que tu vida necesita ser marcada por el abuso. Ese abuso es tu mejor herramienta para alcanzar a aquellos que aún no conocen al sanador, al salvador, al libertador que es Jesucristo. Y David aquí en el Salmo 139 está hablando de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, de que Dios está en todo lugar y de que Dios todo lo sabe. Y es hermoso porque cuando nos preguntábamos dónde estaba, cómo Dios podía hacer un gran choque, una ruptura en nuestra vida cuando no le conocíamos. Era necesario conocerle, pero tan pronto tú das el paso a conocerle, Él empieza la marcha de la sanidad en ti y comienza de adentro hacia afuera. Todos aquellos rincones guardados, a Él le encantan los guardados, porque ahí Él empieza a glorificarse. Y el versículo 13 del Salmo 139 establece esta verdad. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En estos dos versículos, primeramente David está reconociendo que Dios es su formador, que no hay forma de que alguna cosa, algún episodio, algún evento, alguna situación se escapara de aquel que te hizo con sus propias manos, aquel que te plantó en esa familia. Y aquellos que hemos sido marcados por nuestra propia familia, si algo decíamos era ¿por qué no nací del lechero? ¿Por qué no soy hija del vecino? ¿Por qué no me tocó en otro país, en otro pueblo? Sin embargo, cuando dice aquí que Él formó nuestras entrañas y nos formó en el vientre de nuestra madre, significa que Él escogió a tu madre, aunque para algunos fue el abandono de sus padres lo que causó el abuso, pero la palabra establece que aunque padre y madre te dejarán con todo, Jehová te recogerá. Que no hay forma que tú vivas toda la vida el abandono de una madre, de un padre, porque en Dios está esa madre que necesitas y está ese padre que te levanta cada día. Y el 14 dice que el salmista está alabando, dice, porque cuando se mira, dice, formidables y maravillosas son tus obras. Una manera de restaurar nuestra autoestima hecha pedazos. Porque aquellos que se identifican con el abuso saben que nos entendemos que no valemos nada. Porque si algo hace el abusador es ir destruyendo tu yo. Es ir diciendo tú eres menos que nada. Tú eres un esclavo, tú eres un sirviente para mí.
Tú estás obligado a servir mis sucios deseos. Así es que venimos dañados y por eso una y otra vez repetimos de involucrarnos con las personas equivocadas porque no nos sentimos dignos de algo bueno, porque tenemos distorsionado nuestro valor y nuestra autoestima. Y aquí el salmista está diciendo: maravillosas y formidables son tus obras. ¿Cuál es la obra? Tú eres la obra. Yo soy la obra. Dice: estoy maravillado y mi alma sabe muy bien que estoy hecho a la perfección, que fui diseñado por ti, por cuanto si tú habitas en mí hay algo bueno en mí. Yo valgo la pena, yo tengo valor. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y mi embrión y tu embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta palabra abrió mis ojos. Esta palabra me quitó la vergüenza que era como un manto alrededor de mí, me quitó la autocrítica, me quitó la culpa, porque entendí que si luego estaban todas las cosas que fueron formadas, todas las cosas que pasaron, todo lo que ocurrió, estaban ya escritas. El Señor en su omnipresencia lo sabía todo. Y aún así estuvo tan y tan y tan cerca que inmediatamente yo busqué ayuda, busqué auxilio. Él estaba ahí, Él estaba presente. Y dice: entrégame todo lo que ha sucedido. Entrégame el dolor que ni tú quieres recordar. Hay cosas tan profundas en nuestra vida que no las recordamos, porque nuestro subconsciente las entierra en nuestro ser, porque son demasiado dolorosas para que se mantengan en superficie. Pero el Espíritu Santo, ese que mora en tu alma, ese que conoce tus secretos, ese que conoce desde el momento en que tú fuiste formado hasta hoy, Él puede revelarte lo que aún está sin revelarse. Él puede empezar a traer todo lo que está escondido para sanarlo, no para lastimarte. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedamos como los carros que no pueden dar ni hacia adelante ni hacia atrás, que están enchivados? Hay momentos donde estamos enchivados en el dolor. Oh, voy a tener que volver a vivir el dolor, pero si no lo vuelves a vivir, nunca vas a recibir la sanidad. Si no volvemos a recordar, nunca podemos perdonar. Si no vemos los rostros, nunca, nunca, nunca vamos a podernos reconciliar con aquel momento. Si no cerramos nuestros ojos y vemos a Jesús en el momento, nunca vamos a poder entender que siempre estuvo ahí. Si no escucho las palabras, jamás podré deshacerlas en el mundo espiritual, en los aires. Es necesario volver al punto del dolor. Pero ya no volvemos solos, ya volvemos con toda la autoridad que te da el Espíritu Santo de Dios, que te da tu Redentor Cristo Jesús, y la palabra que deshace toda artimaña de Satanás. Y volvemos ya no como niños amedrentados y temblorosos, sino volvemos con toda la autoridad en el nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo a quebrantar todo aquello. Y el Espíritu Santo va a ir trayendo de forma paulatina y a la medida que tú puedas sanar un episodio, 2 episodios, 3 episodios, y vas a ir sanando y vas a ir entendiendo que ya ese gigante no tiene más poder sobre ti. Entonces, si la pregunta era ¿por qué a ti?, podemos decir que en la omnisciencia de Dios o venía de tus antecesores, o simplemente el Señor decidió glorificarse a través de tu vivencia por conforme a tu propósito y a tu llamado. ¿Y dónde estaba Dios? Tan cerca, tan cerca, tan cerca como dentro tuyo. Nunca te dejó, nunca te desamparó. Ahora bien, en esta serie queremos ir como cuando vamos a lavar la ropa y le escogemos los colores, sacando pieza por pieza del rompecabezas del abuso. Hoy hablamos sobre por qué a mí y dónde estaba Dios. Y espero que todo lo que yo te haya aportado haya sido la primera pieza de tu rompecabezas para que tú sientas la
necesidad de buscar aquí donde está toda respuesta, para que Dios te hable, para que Dios empiece a darle forma a tu sanidad y indiscutiblemente te vuelvas el instrumento que fuiste formado y diseñado por sus manos. Bendigo tu vida y estoy agradecida que me estés acompañando. No te pierdas el próximo episodio donde estaremos hablando de la vergüenza. Amén. Y todas las otras ropas sucias, pero que en Cristo Jesús ya han sido lavadas. Te amamos. Estamos felices que compartas este tiempo con nosotros y que lo compartas con todo aquel que tú sabes que tenga esta necesidad. Bendecimos tu familia y tu vida. Sigue adelante en sanidad.